Hola amigos, ¿cómo están? Este es el segundo episodio de Minicursos y vamos a hablar sobre la pinza pico del oro. La pinza pico del oro es una de las herramientas más comunes y está prácticamente en todas las casas. Y eso no es casualidad, es una de las herramientas más útiles que hay. Sirve tanto como para agarrar piezas redondas como tubos o caños, piezas con ángulos rectos como tuercas o tornillos o bulones, y también para sostener piezas con una mano y aflojarlas con la otra, o para directamente doblar o romper cosas como por ejemplo cerámico. Tiene muchísimos nombres la pinza pico del oro, se la llama también tenaza, tenaza regulable, picoloro, mordaza extensible y algunos nombres más según la región en donde nos encontremos. Esta herramienta manual, la pico del oro, pertenece a una categoría de herramientas manuales que se llama alicates de articulación. Podemos ubicar al pariente más cercano de la pico del oro entre una llave y una pinza. Una pinza que sería la Stilson, ahora se las voy a mostrar, y la llave francesa o llave inglesa, que entre la combinación de esas dos herramientas podemos por ahí encontrarnos con la pico del oro. Esta herramienta tiene más de 90 años y se patentó en Estados Unidos una fábrica de herramientas que se llama Channel Lock. Tienen una variedad de más de 50 pinzas pico del oro, pliers como las llaman ellos, y acá, como pueden ver en la página, hay de todo, con todas las formas y tamaños que se te puede ocurrir. La diferencia básicamente entre una pico del oro y una pinza común es que la superficie de agarre o de trabajo de las mordazas de la pico del oro es extensible. Podemos apretar desde una tuerquita muy chiquitita hasta un caño de gas de 2 pulgadas y todas las medidas que se nos ocurran, todas las cosas que se nos ocurran en el medio. Bueno, hasta acá llegamos con el minicurso de hoy. Como verán, es una herramienta muy simple y que está prácticamente en todas las casas, pero no es casualidad eso, como decía antes, sino que es porque es una herramienta muy útil. Espero que les haya gustado, compartan el video si les gustó, denle like, coméntenme, quieren que hable de algún tema específico, díganmelo y lo investigo y hacemos un video sobre eso. Muchas gracias como siempre por estar ahí, nos vemos la semana que viene.